8 de la mañana con 4 minutos, junto a Consuelo Saavedra y a Matías del Río, iniciamos una nueva edición de Hablemos en Off en Radio Duna en este jueves 7 de noviembre del año 2024. Consuelo, Matías, ¿cómo están? Consuelo, Nicolás, muy buenos días. ¿Cómo están? Muy buenos días. Oye, bueno, yo creo que no podemos dejar de hablar del tema Trump. La verdad que ya no hay mucho más que decir, o sea, que los expertos se dediquen a tratar de entender por qué pasó lo que casi nadie creía que pasara, digamos. Finalmente eran pocos los que apostaban para algo distinto que un triunfo de Trump, pero nadie pensaba que iba a ser de la magnitud que fuera. Pero 5 o 6 millones de votos de diferencia. Sí, claro, sí. Que ganar el voto popular. Y es bien mala onda la gente, porque circulan algunas columnas de gente que opinó en su minuto, que dijo en la televisión, que habló del fenómeno Kamala, pero están fuera de contexto, a la que se refiere específicamente es a una columna que salió hace un par de meses, creo, en CNN, en el minuto en que efectivamente Kamala empezó a encabezar la encuesta. Ahora, se hacen ahí algunas afirmaciones que hoy día quedan desmentidas, pero da lo mismo, o sea... no sé qué columna es esa. Sí, no, da lo mismo, no tiene importancia. Yo tampoco sé cuál referencia. No, bueno, después se las mando. Pero yo reivindico que los contextos son importantes, digamos, y esa columna está hecha en un programa de CNN, de CNN Chile, en un minuto en el cual... ¿Una de Pablo Escobar? Sí. Sí. Bueno, pero claro, representa ese minuto. Sí, claro, representa ese minuto. Entonces es su legítima manera de pensar. Es muy injusto. Claro, ella saca algunas conclusiones respecto a que definitivamente el voto joven se fue a Kamala, pero da lo mismo. Pero en ese minuto, en ese contexto era perfectamente válido. Hay muchas cosas que nosotros hemos afirmado aquí, por eso me complica cuando se sacan de contexto las cosas. Sí. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Con mala voluntad uno puede decir cualquier cosa de otro. Tú dices de contexto temporal. De contexto temporal, tenés toda razón, porque no es de contexto, porque... Pero bueno, eso. Pero entiendo. Más allá de eso, tengo otro punto, y tiene que ver con esta... con el viejo y nunca bien ponderado refrán de otra cosa es con guitarra. ¿Hasta dónde irá a llegar Trump? Los mercados están empezando a moderarse en cierta forma. Probablemente la Fed va a dar una señal bien dura ahora en las próximas horas, pero ¿es razonable pensar que Trump esté disponible para hacer medidas que son claramente inflacionarias y rápidamente inflacionarias? Entendiendo además que una de las razones por las cuales él ganó fue por la, comillas, persistencia de la inflación. O sea, subiendo aranceles, va a lograr que bajen los precios, que es básicamente su propuesta. Entonces yo tengo aquí y creo que algunos analistas económicos lo empiezan a mirar parecido, que la cosa que está bien, que una cosa es lo que se dijo y otra es lo que se puede hacer, y por eso hay algunos que ya miran con un poco más de calma y tranquilidad, digamos. Por otro lado, hay quienes bueno, eso, básicamente eso. Me distrajo el tono de mi WhatsApp, que olvidé desconectar. Creo que sí queda mucho que decir de esta elección, no en cuanto a lo numérico, porque eso está más o menos zanjado, salvo la Cámara de Representantes, pero en cuanto que yo he visto en varias personas, así sueltan comentarios, oh, qué desastre, oh, qué... Y pararse un ratito en desastres cuando, voy a saltar lejos la pelota, pero un desastre es cuando ocurre lo de Venezuela, no solo por las condiciones de vida de Venezuela, sino que lo que ocurrió el 28 de julio, eso es un desastre, que no se respete la voluntad popular, que no haya transparencia en los procesos, de que después a las personas que levanten la mano para decir que en realidad se están robando la elección terminen presas y en paradero desconocido, eso es un desastre. Pero en principio un demócrata, a mí me cuesta pensar que es un desastre donde hay una expresión de la voluntad popular tan clara, tan nítida. Porque entonces uno tiene que pensar que la única forma que no haya desastre es que gane el que me guste a mí. A mí eso no me parece tan democrático. Yo, a quien le importa, porque no voto ni estoy cerca de votar, a mí me hubiera encantado, me gustan más los demócratas, me hubiera encantado que ganaran los demócratas. Y me parece que Donald Trump es un impresentable.
y me parece que todo el mundo sabe que tiene condena, y me parece que abusa de las mujeres, y me parece que va más allá del límite en el tema de los negocios, y me parece que corre riesgo, qué sé yo, las medidas contra el cambio climático y del multilateralismo, que a mí me parece la forma civilizada que se maneja el mundo. Pero así todo, creo que lo que yo acabo de narrar con 4 o 5 puntos que me parece que Trump es un impresentable, para mí, que no es lo que importa naturalmente, también lo saben muchos de los que votaron por Trump. Entonces la pregunta que me parece que hay que hacerse es por qué, habiendo tanta gente que le parece que Trump no es un tipo caído del cielo, ni un fantástico persona virtuosa, generosa, ¿por qué votan igual por él? ¿Qué les está ofreciendo? ¿Y saben qué les ofrece? No, nada de cosas malas necesariamente, ni que sean tontos los que votaron por él. Les ofrece un bienestar que votan pese a que saben quién es Trump, porque lo conocen. Entonces me parece tan arrogante pensar que los que votan por Trump o son tontos, o no tienen idea, o en fin, o son unos no sé quiénes, no sé cuántos. Un poco más de respeto a la gente que vota de una manera distinta. Y porque Trump conectó, como muchos políticos les cuesta conectar con necesidades de la gente. Entonces, claro, si tú vas cruzando el Golden Gate en tu Tesla, digamos, ¿no es cierto?, y tienes un PhD, probablemente te parezca que esto es un gran desastre, pero la gente que vive en Estados Unidos interior, que no tiene certeza si su hijo va a poder educarse o llegar a fin de mes, o qué pasa con la inflación, le cuesta llegar a fin de mes, bueno, ese también es un ciudadano norteamericano al cual hay que respetar. No, ese probablemente es más mainstream, por lo tanto, es más relevante a la hora de a quién convencer que el que va en el Tesla, digamos. O en el metro. No solo hay que respetar porque todos podemos votar lo que queramos, sino que hay que respetar. Esa idea también vale mucho. Insisto, el voto Trump en muchos casos es pese a cómo es Trump. Entonces Trump está ofreciendo algo que es muy valioso para la ciudadanía también. Consuelo. A mí me parece preocupante que comience una presidencia donde una de las preguntas es lo que plantea Nico, que es como, no, si probablemente no va a hacer lo que dijo que iba a hacer, sí, claro. Y en las campañas siempre hay que aplicar una tasa de descuento. Que comience una presidencia en esos términos ya lo considero un problema. ¿Cuántos son los gobernantes que han empezado así, Consuelo, en el mundo? Harto, ¿no? Empezado de entrada, que la conversación sea, no, si no va a hacer lo que dijo que iba a hacer, de entrada, el primer día. Yo creo que... No lo sé, no creo que tan, no lo sé. No sé cuál era. Yo recuerdo... No sé qué querías que respondiera. Recuerdo... ¿Que son muchos? No, si era mi pregunta era retórica, porque pues yo creo tener algún grado de respuesta. Menem, Fujimori, no inicialmente, pero el propio presidente Boric. Que la gente vote también por alguien creyendo que no va a hacer lo que dice que va a hacer, o que luego se decepcione porque no hace lo que dijo que haga. Bueno, eso está pasando en Chile. Como sea que planteéis la pregunta, creo que... creo que es un problema gigantesco de entrada, ¿ya? Y por lo tanto no sabemos, ¿ya? Eso es lo primero. Carácter pragmático. Dos, lo que plantea Matías, yo también he estado conversando con harta gente sobre esto, es qué es lo que les hace sentido. Una amiga mía que hablábamos de la honestidad en la mentira, o de la honestidad en el desparpajo. De qué pasa cuando tienes un candidato y un expresidente donde tú lo ves y sabes que en miles de cosas no está siendo honesto y está exagerando o no dice la verdad, pero en eso hay como una honestidad. Tú sabes que él es así, ¿verdad? Es una locura lo que estoy diciendo, pero podría ser. Versus los demócratas, que parecen ser esta élite que se retroalimenta sola, ¿ya? Y ahora está lleno de comentaristas tratando de entender cómo Donald Trump consigue penetrar en bolsones de votos tradicionales. No estamos hablando de los sectores rurales y todo el centro del país teñido de rojo, que siempre lo ha estado, sino penetrar en los estados, en los swing states, y penetrar en votantes tradicionalmente demócratas, como el hombre latino, como el hombre negro,
que gane, pero hace avances muy significativos. En los latinos decía que en algunos sectores en algunos distritos del sur, bien pegados a la frontera con México, Trump había ganado por 30 puntos, le había sacado 30 puntos entre los hombres a Kamala Harris, en un voto tradicionalmente demócrata, uno pensaría. Entonces, ¿cuál es la clase trabajadora hoy en los Estados Unidos? ¿Y qué es lo que necesita? ¿Y cuáles son sus dolores? ¿Y cuáles son sus esperanzas? Y como decía Matías, ¿cuáles son sus miedos respecto del futuro, de sus hijos, etcétera, etcétera? Supo darle alguna ¿Y de qué certeza. manera, claro, y de qué manera saben o no saben conectar con eso y ofrecer soluciones para eso? Yo encuentro que el discurso ayer de Kamala Harris era un lindo discurso, pero era como por acá arriba. Era nuevamente respecto de los riesgos de la democracia, centrado en los riesgos que representa Trump un poco, y que Estados Unidos tiene que estar unido. Pero no se hace cargo para nada de el 51% que no votó por ella, y en una elección donde las opciones eran tan radicalmente distintas. Entonces, la introspección que tiene que hacer el Partido Demócrata creo que es súper profunda. ¿Cómo, Consuelo, hay gente que le da mucho miedo qué va a pasar con Ucrania? A mí también. Que le va a pasar mucho miedo, insisto, con lo que va a pasar con los... Sí. Con Es que los es terrible, Claro, es terrible, porque se supone que lo que va a hacer es obligar a Zelensky a firmar la paz, pero una paz determinada por Rusia. O sea, Ucrania no va a poder recuperar todo lo que invadió Si Rusia. cuando uno desarrolla toda esta idea son verdad. Eso es dramático. Me da y nos da miedo a muchos qué va a pasar con Rusia, qué va a pasar con el multilateralismo, con la Organización Mundial de la Salud, que jugó un papel en un momento, con la ONU. Sí, nos da miedo, pero está bueno que haya un grupo de personas, lo simplifiqué y lo caricaturicé en el tipo del Tesla que vive en Sausalito, digamos, ¿no es cierto? Que es una tontera, pero una figura. Está bien que le importe lo de Ucrania, pero vive a miles de kilómetros de Ucrania, pero le importa y no tiene miedo a la pobreza. Porque a lo mejor también la tiene tan lejos como Ucrania la pobreza esa persona. Y lo digo desde la élite yo y nosotros en nuestro país también. Aquí hace mucho rato que en Chile también hay gente que está dispuesta, lo dijo la encuesta CEP del año pasado, a entregar libertades individuales en función de otros temores que está teniendo. En el caso de Chile era la delincuencia y ya está siendo crecientemente también la situación económica o laboral o la inflación en Chile. Entonces, esto de las libertades individuales, claro que son interesantes y son buenas y son deseables, pero no es el único factor por el cual se juegan las decisiones, y mucho menos, que es lo que más me jode a mí, desacreditar a quienes piensen en otros temores y en otros factores de decisión. Todos ponemos en la balanza y ponderamos con nuestros miedos, con nuestras realidades. Entonces, el que pondera distinto es una mala persona o sencillamente es un imbécil. Cuidado con eso, porque ese sí que es un germen de ¿cómo se llama? De autoritarismo y de una suerte de superioridad moral de la cual ya estamos bastante hartos todos, ¿no? Oye, ¿puedo dar un último dato, Nico? Sí, claro, lo que quieras. Ayer creo que lo comenté a la pasada, pero ahora que ya está todo contabilizado, también es impresionante con lo polarizada que estaba la elección, cómo votó menos gente que en la elección anterior. O sea, ambos candidatos sacaron menos que el 2020. Biden ganó con 81.2 millones de votos y Trump sacó 74.2 en esa oportunidad. Ahora Trump va en 72.6, o sea, menos que lo que sacó el 20, y Harris sacó 67.9, ya 68. Biden sacó 81. Entonces, ¿te acuerdas una de las viejas premisas que se decía? Depende de cuánta gente vaya a votar, si va a votar mucha gente, si las mujeres jóvenes cercanas a los demócratas se van a votar, va a ganar Kamala, si no va a ganar Trump. Claro, pero ahí está la pregunta, ¿era solo porque la candidata no era buena? ¿Era solo porque una candidata que ya venía mal porque en el fondo era heredera de un gobierno impopular? Y, ¿le faltó el proceso de primaria? ¿O es una pregunta más profunda sobre qué es lo que ofrece el Partido Demócrata o qué es lo que ofrece la centroizquierda, en este caso, a la clase trabajadora de los Estados Unidos?
Oye, yo les recomiendo a los que puedan leerlo. A mí me lo mandó un amigo porque no estoy suscrito, pero hay una editorial del Wall Street Journal que me la mandó hace un rato, así que la leí diagonal, digamos, y me parece muy interesante respecto a las explicaciones. Y el primer párrafo, en los primeros párrafos dice algo así como, acuérdense la frase de Seinfeld, no eres tú, soy yo. Entonces le recomienda a los demócratas a usar empezar a mirar que la culpa, dónde está la culpa de la derrota, si en Trump o en ellos. Entonces, no eres tú, soy yo. Le recomiendo hacerlo y bueno, y desarrolla varios puntos el tema de la mala interpretación, la interpretación errónea, dice el Wall Street Journal, respecto de que el triunfo del 2020 era una reafirmación de todo el tema woke y todo aquello, en fin, o sea, que las lecturas, lo que plantea es que las lecturas son erróneas. Me parece súper interesante, para estar de acuerdo, para estar en discordancia. Quienes puedan leerlo, se lo recomiendo, es un artículo del Wall Street Journal. Sí, tengo una duda. Bueno, da lo mismo. ¿Vamos al corte o vamos a la entrevista? ¿La entrevista no está? Vamos al corte. ¿Aún? No, sí va a estar. Cuando buscas el mejor lugar para tu empresa, lo más inteligente es estar en Enea. Por su conectividad vial, acceso integrado al aeropuerto, plusvalía, especialistas en logística, área controlada de seguridad y más. Conoce más en enea.cl. ¿Cuántas solicitudes tienes que gestionar hoy? Hazlo sencillo con Talana y su plataforma de recursos humanos, que además de ser fácil de usar, es estable, segura y confiable. Conoce más en talana.com. Talana, tecnología humana. La cuenta más de Banco Consorcio hace crecer tu saldo pagándote un 5,65% de interés anual. Definitivamente es la cuenta vista nunca antes vista. Solicítala 100% online en consorcio.cl. La cuenta que te paga más intereses. Clínica Alemana es la primera clínica que recibe los sellos de cuantificación y reducción de gases de efecto invernadero de la huella de Chile, del Ministerio del Medio Ambiente. Revisa en gato, hashtag desafío, sí, pero el gato es más. Desafío alemana. En clínicaalemana.cl. Dante Miniti, académico de la Universidad Andrés Bello, lideró el equipo internacional de científicos que creó el mapa infrarrojo más detallado de nuestra galaxia, abriendo nuevas líneas de investigación y dejando un valioso legado para la astronomía mundial. En GTD son más que tecnología, miles de kilómetros de fibra óptica y una robusta red de data centers. Conecta tu hogar y digitaliza tu empresa con la mejor experiencia. GTD, más que tecnología. Estamos en un mundo bastante extremista y el extremismo hace más ruido. La normalidad no vende. En Duna, el exdirector técnico de la selección española de fútbol, Vicente del Bosque, escapa del ruido. Duna, sonidos de tu mundo. ¿Tienes que ir a cobrar a tus clientes todos los meses? Conoce Toku, una plataforma con última tecnología que trabaja con las empresas líderes del mercado. Toku te permitirá aumentar tu recaudación, reducir costos y mejorar la experiencia de pago de tus clientes, con un servicio personalizado, adaptado a tus necesidades de pago. Aumenta tus pagos automáticos y asegura tus ingresos con los más altos estándares de ciberseguridad. Toku, la plataforma de pagos a tu medida. Más de 1.500 millones de objetos tiene el mapa infrarrojo más detallado de nuestra galaxia. Un trabajo que tomó 13 años y que en gran parte se nutrió de imágenes del Observatorio Paranal. Detrás de todo ese trabajo hay un profesor de Chile, Dante Miniti, académico de la Universidad Andrés Bello, quien lideró esta investigación dejando un valioso legado para la astronomía mundial. Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas. Ay, si nuestros productos pudieran llegar de uno al aeropuerto, tendríamos una mejor logística sin tener que atravesar medio Santiago. Si tu empresa estuviera en Enea. Ay, si nuestros productos... Necesitas estar en Enea, con acceso directo al aeropuerto y al mundo, desde tu oficina o bodega. Esto y mucho más en enea.cl. Enea, Ciudad Aeropuerto. Nada escapa a la visión en 360 grados del búho para saber lo que pasa en cada rincón. ¿Te gustaría tener la misma mirada para analizar los mercados? Entonces asesórate con Larraín Vial. Tenemos la visión experta que necesitas. Deja atrás los depósitos a plazo y atrévete con nuestros fondos. Larraín Vial. Invierte mejor.
El servicio de asesoría es entregado por la Reinvial S.A., corredora de bolsa regulada por la CMF. Infórmate de las características esenciales de estos fondos mutuos que se encuentran en sus reglamentos internos. Somos GTD, una compañía de tecnología que crece en el mundo. Somos más que miles de kilómetros de fibra óptica para darte la mejor conexión en tu hogar y en tu trabajo. Somos más que una robusta red de data centers para acompañarte en la digitalización de tu empresa. Somos más de 3.000 profesionales para entregarte la mejor experiencia. Pero el más que nos hace diferentes es el que logramos juntos. GTD, más que tecnología. Prepárate para llegar más lejos con los descuentos de Mita, Rentacar y Full Copec. Reserva hoy en mita.cl y accede a un cupón de descuento de 50 pesos por litro de combustible, además de un 25% de descuento en tus arriendos diarios de autos. Mita, elige tu destino. Nosotros te llevamos. Promoción válida solo para clientes Full Copec. TEC presenta Primero, lo primero. Llegaste cansada después de la pega, pero no hacer esperar al que te esperó todo el día para salir a pasear es impostergable, ¿o no? En la vida hay que tener muy claro cuáles son las prioridades, y en la minería también debe ser así. Proporcionar los metales que importan para la transición energética es nuestra prioridad. Conoce nuestro compromiso en tec.com/Chile. TEC. En el mundo de la minería, el mundo debe estar primero. Es momento de maximizar los beneficios tributarios que obtienes al tener una APB. Con aportes en régimen A puedes obtener una bonificación estatal de hasta 398.172 pesos. Y en régimen B, reduces la base imponible con un tope de hasta 600 UF al año. Por eso, ahorra hasta el 31 de diciembre de este año. Es momento de invertir en el mañana. AFP Habitat. Más de 40 años juntos, haciendo crecer tus ahorros. Valor UTM calculada a octubre 2024. Con Talana puedes tener toda la información de tu empresa y trabajadores en un solo lugar. Pero espera, porque hay algo aún mejor. Con nuestro software de recursos humanos, podrás visualizar y segmentar la información con indicadores de diversidad, equidad e inclusión, lo que te ayudará a tomar mejores decisiones y a cumplir con la normativa legal. Conoce más en talana.com y potenciemos juntos la gestión de personas. Talana. Tecnología humana. ¿Escuchaste eso? Eso es plata ganando más plata. Y es lo que escuchan todos los que tienen la cuenta Más Digital Consorcio. Una cuenta donde ganas más plata solo por tener saldo en ella. Saca tu cuenta ahora mismo en consorcio.cl para que después de escuchar esta frase puedas escuchar. Infórmese sobre las comisiones asociadas a la cuenta Más. Otorgamiento sujeto a evaluación comercial. Infórmese sobre el límite de garantía estatal de los depósitos en su banco o en cmfchile.cl. Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río invitan. Esto es Hablemos en Off en Duna. Opinión y sonidos de tu mundo. ¿Aún inviertes en depósitos a plazo? Invierte mejor con el apoyo y asesoría de una empresa con 90 años de experiencia. Hace el cambio de los expertos en inversión de la Reinvial, quienes cuentan con una mirada panorámica como la del búho. La Reinvial invierte mejor. Primero, lo primero, proporcionar los metales que importan para la transición energética es la prioridad de TEC. TEC, en el mundo de la minería, el mundo debe estar primero. Y llega a Chile Prudential AGF en alianza con AFP Habitat para que ahora tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. Perdón. Voy yo, perdón. Sí, ¿Sabías que con Mita y Full Copec, Full Copec llegas más lejos? Todo gracias a una promoción exclusiva para clientes Full Copec. Reserva en mita.cl y accede a un cupón de descuento de 50 pesos por litro de combustible. Además de un 25% de descuento en tus arriendos diarios de autos en Mita Rentacar. Aumenta tu recaudación, reduce costos y mejora la experiencia de pago con Toku, la plataforma de pagos a tu medida. Conoce más en trytoku.com. Son las 8 de la mañana con 27 minutos y tomamos contacto con el ministro de Economía, Nicolás Grau. Ministro, ¿qué tal? Buenos días. Hola, Nicolás, ¿cómo estás? Hola, Consuelo. Bien, gracias, ministro. Entiendo que está Matías también. Hola, sí, lamentablemente, sí. Hola. ¿Cómo está usted, ministro? Lamentablemente. No lo pongan así. No, tranquilo. Conversar con los tres. Estoy acostumbrado, ministro, no se preocupe, usted es todo gente que... Además van a salir segundo este fin de semana. Ya. Ten cuidado que es de los mismos. No, es colocolino el ministro. Sí, pues. Ya, está bien. Nadie es perfecto. Ministro,
A ver. Como las grandes mayorías del país, quiero decir. Ya empezamos. A ver, vamos, si nos ponemos a discutir de mayoría vamos a tener problemas, pero vamos. Consuelo. Sí, la piedra escondir la mano. Evidentemente quiero comenzar por las cifras del IMASEC. Y usted hizo comentarios a propósito del 0% que conocimos a inicios de semana, diciendo que había que tener una mirada más amplia. Creo que ese fue el término que utilizó. Pero ¿cómo tener una mirada más amplia si tenemos sorpresas de esas características? A lo que me refería, Consuelo, es que cuando uno mira el trimestre, que es el tercer trimestre, ¿no es cierto?, que es el septiembre, el dato que nos faltaba para completar el tercer trimestre, lo que uno ve es que tuvimos un crecimiento respecto al mismo trimestre del año 2023 de un 2,2%. Y aquí me refiero con una mirada más amplia, es que a veces hay trimestres mejores, o sea, hay meses mejores de lo esperado, meses peores de lo esperado. Ministro, lo perdimos. ¿Se está moviendo, ministro? Sí, se está moviendo. Ups. Hacienda, lo hemos dicho, ministro, todo el equipo económico. No lo seguimos. Ministro, el problema, perdimos por casi 40 segundos su si comentario. Se está moviendo, si se puede quedar en un solo lugar. Digamos, no sé, porque sé que se está transportando de un lugar a otro, pero intentemos. No transportando, sí. Intentemos. Sí, voy a tratar de que no nos movamos tanto, pero a ver, lo que comentaba es que... ¿Me escuchan bien ahora? Sí. Que cuando me refiero a que hay que tener una mirada más amplia, me refiero a que no hay que guiar tanto la discusión por lo que ocurre mes a mes, sino más bien por lo que ocurre trimestre a trimestre. Nosotros tuvimos un primer trimestre bien bueno a comienzo de año, tuvimos un segundo trimestre, yo diría regular a mal, y un tercer trimestre mejor que el segundo. De hecho, el tercer trimestre en términos de crecimiento desestacionalizado creció un 0,7% respecto al segundo. Y el tercer trimestre, respecto al mismo trimestre del año anterior, creció un 2,2%. Ahora, junto con ello, y esto lo dijo el ministro Hacienda, también lo manifesté yo, por supuesto que el dato de septiembre no es un dato bueno, es un dato muy por bajo de lo que esperaba el mercado, de lo que esperábamos nosotros, y eso es algo que, por supuesto, nos debe hacer pensar cómo podemos impulsar con más fuerza los temas que son urgentes. Yo he insistido mucho que estamos tramitando este proyecto de ley sobre permiso, que todos tenemos acuerdo, en la Cámara de Diputados tuvo una gran votación, el presidente nos ha pedido que saquemos este proyecto en enero, y todavía yo no logro en el Senado un compromiso respecto a que lo vamos a sacar en enero. Después, por supuesto, esto va a sufrir cambios, va a mejorar. El proceso legislativo siempre puede y debe mejorar los proyectos de ley, pero yo creo que es importante que ojalá este dato de septiembre, en vez de tener tantos análisis y tantas sobrereacciones, mejor nos dé un mayor sentido de urgencia y nos impulse a sacar los proyectos de ley que son relevantes para tener un crecimiento más sólido. Ministro, ¿por qué sobrereacciones? ¿Por qué lo considera que son sobrereacciones? Porque lo que sucede, Nicolás, es que cuando hay un dato positivo, se dice vamos a estar muy por arriba, después cuando sea un dato negativo vamos a estar muy por abajo. Y la verdad es que los datos mensuales tienen mucho ruido. Dependen dependen de los feriados, sin duda. Dependen de precios externos que a veces van a la baja, a veces van a la alza. Entonces, lo importante acá, y lo que nos preocupa es qué es lo que está pasando de manera más sustantiva en nuestra economía, es mirar los datos de cada trimestre. Eso es lo que conviene para tener un análisis algo más equilibrado. De hecho, si me preguntara metodológicamente, yo creo que habría que medirla mes con mes, digamos, porque es un mejor predictor desde mi particular y modesto punto de vista, pero más allá de eso, pero hay un punto que es bien de fondo, y que es que estamos discutiendo entre si es un 2.3 o un 2.5, hay discusiones sobre cuál es el verdadero crecimiento potencial. Si nosotros despejamos, estamos pensando en que en el largo plazo estamos hablando, al menos el Consejo Fiscal Autónomo habla de 1.8. El problema práctico es que estamos un país que no decir que se acostumbró a crecer sobre el 4, estamos, pero que tuvo muy buenos tiempos, y hoy día estamos muy abajo. Sí, eso es cierto,
y la pregunta que uno se debiera hacer, y en esto el presidente Boric ha sido muy claro, el presidente Boric ha dicho en sus distintos discursos, sobre todo los discursos cuando va a distintas conversaciones, cenas con distintos sectores productivos, él ha dicho que pensar en un crecimiento de nuestra economía de mediano plazo en torno al 2% es resignarse con algo que no corresponde, ¿no es cierto? Nuestra economía puede más. Y la pregunta que uno debe hacerse es cuáles son las políticas que podemos realmente impulsar para que la economía crezca más, en el entendido, y esto es bien importante, que la capacidad de la debilidad de nuestra economía de crecimiento es una debilidad que en términos del IMASEC empezó el 2012, no el 2014 como muchas veces se dice, el 2012, sí. Y en términos de productividad empezó el 2005. O sea, en el fondo necesitamos hacer cosas distintas para tener resultados distintos. Y la pregunta que uno se debiera hacer es, bueno, ¿qué estamos haciendo distinto? Y yo tengo respuestas para aquello. O sea, lo primero es que estamos haciendo, insisto, la transformación más profunda en materia de autorizaciones. No solo el proyecto de ley que a mí me toca liderar, que nos va a permitir reducir los tiempos entre un 30 y un 70% dependiendo de la característica del proyecto. Los tiempos me refiero de autorización para una inversión, sino que además se están haciendo reformas en materia de permisos ambientales, se está haciendo una reforma muy profunda en materia de concesiones marítimas, se está haciendo una reforma muy profunda en materia de monumentos nacionales, del Consejo de Monumentos Nacionales. Es decir, no hay ningún paralelo, ninguno, en los últimos 30 años en materia de cambios regulatorios para efectos de agilizar la inversión como los que está haciendo este gobierno. También estamos impulsando el sistema financiero para que nos ayude a hacer la transición hacia una economía con mayor tecnología, una economía que se haga cargo de los desafíos asociados a la crisis climática, que es lo que está sucediendo en la Agencia de Financiamiento e Inversión para el Desarrollo, este proyecto que lidera la subsecretaria Petersen y que está en la Comisión de Hacienda, y que en general estas cosas no aparecen mucho, pero donde en la votación en general tuvimos apoyo desde la UDI a todo el oficialismo. Solo votó en contra el diputado del Partido Republicano. Sí. Es decir, estamos, a pesar de que el debate en la opinión pública es muy, yo diría muy polarizado, mucha efervescencia, pero en el Parlamento nuestros proyectos están avanzando. Y son los proyectos. Pero usted partíamos de esta conversación diciendo que estaba con problemas para aprobar permisología. ¿Qué está pasando ahí? ¿Por qué no consigue? ¿Por qué no consigue el compromiso de que salga en enero? Bueno, es una buena pregunta esa, Consuelo. Yo diría que esto siempre se puede mirar vaso medio lleno, vaso medio vacío. El vaso medio lleno es que en las conversaciones que hemos tenido, recién, por ejemplo, fue a presentar la SOFOFA, fue a presentar el Centro de Estudios Públicos, todos cuando hacen sus presentaciones, y también está en la perspectiva de los senadores, valoran mucho el proyecto, dicen que es un proyecto ambicioso, después normalmente presentan un conjunto de sugerencias, las que en general nosotros estamos bastante de acuerdo, pero este es más bien un problema pedestre, Consuelo. Este es un proyecto de 110 artículos, que justamente porque es muy ambicioso, interviene 37 cuerpos legales, 37 leyes. Entonces, yo te diría, Consuelo, en un trabajo normal del Parlamento, esto se demoraría 2 años en un trámite constitucional. En la Cámara de Diputados, en vez de 2 años, nos demoramos 7 meses. En el Senado no sé cuánto nos vamos a demorar. Entonces, claro, a mí lo que me gustaría, porque soy normalmente obstinado en estas cosas, y cuando se me mete de forma una tarea en la cabeza, que además el presidente nos empujó respecto a esto, yo hincho todos los días, estoy empujando, hablo con los parlamentarios todos los días, entonces a mí me gustaría sacar esto en enero, y creo que es posible. Ahora también es cierto que es un proyecto difícil, que hay que estudiarlo, que los asesores de los parlamentarios tienen que estudiarlo, revisar los detalles. Aún así, ahora, yo creo que si algo podemos sacar bueno del dato malo de septiembre, es que a todos se nos pegue un poco más esta urgencia. El otro día la presentación. Pero esta urgencia no debiera, porque yo entiendo todos los proyectos que van a
favorecer en el largo plazo, y eso es lo que se plantea, los asuntos de crecimiento. Pero en el corto plazo, ¿no se necesita un poquitito una inyección de vitamina? Porque también en la conferencia de prensa en la que usted participó, no sé, el ministro Marcel estaba con bastante mala cara cuando se refirió al IMASEC y habló de que era muy decepcionante. Pero luego en la conferencia de prensa en la que usted participó, y estaba la ministra Vallejo y estaba la ministra Jara, ahí aparecía algo como un poco más, no sé si complaciente. Pero claro, dijeron, bueno, los agoreros, y aquí no hay decrecimiento, estamos creciendo, como que el ministro Marcel había exagerado. No, lo que pasa es que estas dos cosas son ciertas, Consuelo. El dato de septiembre fue un mal dato. Nosotros esperábamos algo 1,5 puntos por sobre aquello, ¿no es cierto? Porque había una parte importante que no iba a restar el feriado, pero lo que uno ve es una reducción mayor a lo que se debiera esperar dado los feriados que tuvimos. Eso es lo que dijo el ministro Marcel, y en eso estamos todos de acuerdo. Y también es cierto que, no sé, algunas personas cuando vieron este dato del 0% dijeron la economía chilena no está creciendo. Eso tampoco es cierto. A la economía chilena lo que creció el tercer trimestre es 2,2%. Lo que pasa es que si hubiéramos tenido un septiembre más en línea con lo esperado, hubiéramos tenido un tercer trimestre más en línea con nuestras expectativas, y entonces hubiéramos tenido un resultado más positivo. ¿Ministro? Esas dos cosas son ciertas. Ahora, lo que comparto contigo, Consuelo, es que es muy importante que junto con los cambios de mediano a largo plazo, ustedes me preguntaron, bueno, ¿qué hacer por este crecimiento esperado para la próxima década de Chile de 2%? Bueno, para eso hay que hacer cambios estructurales, lo estamos haciendo. Ahora, junto con hacer esos cambios estructurales, es muy importante que trabajemos duro, sobre todo a través de mucha gestión, para que el crecimiento hoy, porque la gente no puede esperar, también sea más alto. Entonces, ¿qué cosas estamos haciendo en esta línea? Déjenme comentar dos, ¿ya? Para ilustrar que esto no es solo reformas que van a impactar en 1, 2, 3, 4 años más, sino que cosas que actualmente ocurren. Nosotros hemos estado, esto lo comentaba en otra entrevista, recorrimos todo el país, identificamos solo por el lado de proyectos privados 226 proyectos que involucran inversión por más de 70.000 millones de dólares, y fuimos identificando con cada uno de estos titulares de proyectos cuáles son las autorizaciones que están implicando una demora en la materialización de estos proyectos, y llegamos a compromisos con cada uno de los servicios sectoriales involucrados, estos 226 proyectos, para que efectivamente se cumplieran los tiempos. Y eso implica una gran gestión de todos los delegados y las delegadas. En muchas de estas reuniones participó el presidente. Otro ejemplo más de esto. Cuando nosotros llegamos al gobierno, y uno veía el flujo, voy a decir algo bien específico, pero porque en este tipo de cosas se juega la gestión. Cuando uno veía el flujo de permisos de las concesiones marítimas, que es un permiso muy importante para distintas inversiones, uno lo que veía es que en los 5 años anteriores a nuestro gobierno, en promedio, si entraban 100 solicitudes de concesiones marítimas en un año, se resolvían 80 ese año, no necesariamente las mismas, pero lo que implicaba eso es que todos los años aumentábamos un 20% de concesiones marítimas en el stock de concesiones marítimas pendientes, porque las que se resolvían eran menos que las que entraban. El 2023 nosotros logramos un empate, es decir, logramos que las que entraran fueran igual que las que salieran. Y este año, 2024, llevamos un 30, un 40% más de las que salen respecto a las que entran. Es decir, estamos disminuyendo el stock. Yo sé que esta cosa puede parecer un poco muy específica, pero cuando uno quiere realmente acelerar el crecimiento en el corto plazo y tiene una institucionalidad que no da el ancho, porque por algo la estamos cambiando en materia de autorizaciones, la pelea se da en gestión. ¿Ministro? Y nuestra gestión en esta materia, en datos duros, yo les puedo mandar este gráfico si están interesados para este tema específico de concesiones marítimas. En datos duros estamos haciendo una diferencia importante. Estamos conversando con el ministro Nicolás Grau, ministro de Economía. Yo creo que la discusión queda un poco chica en porcentajes, pirquineando décimas no le vamos a ganar a nadie. El punto es no si crecemos o no decrecemos, porque decrecer directamente es Venezuela, ¿no es cierto? Decrecer, o muchos trimestres Argentina, que tienen muchas cosas que admiramos, pero no su economía. La pregunta es si con lo que crecemos alcanza o no.
Y la pregunta que debe hacerse sobre todo un progresista y un gobierno progresista es si alcanza para qué, si alcanza para sacar a gente de la pobreza. Al final esa es, creo yo, usted que es economista me lo podrá explicar mucho mejor y me podrá enseñar, es esa la finalidad del crecimiento económico, sacar a gente de la pobreza y hacerla progresar. Entonces, habiendo dicho eso, yo soy de los que valora mucho la evolución que ha tenido este gobierno en entender que el crecimiento es muy importante. Y todas las cifras que usted me da de permisología, y lo he escuchado y hemos conversado varias veces, yo no solamente las valoro, sino que se las creo. El punto es, ¿qué los hizo cambiar? No lo estoy diciendo desde la crítica, sino más bien desde el aplauso. ¿Qué los hizo cambiar en el fondo, en lo estructural, en su forma de pensar, en que ahora sí es importante, así como el cuidado del medio ambiente, también crecer a todo chancho, a todo lo que se pueda, sin descuidar el medio ambiente, naturalmente? ¿Qué los hizo cambiar en que ahora hay esa premura? Ahora sí hay esa necesidad de crecer mucho más. Porque esos cambios en la evolución, en la madurez, en entender las cosas, es lo que nos va a garantizar que a largo plazo aspiremos al 4 o al 5 y no al 1,3, o si el semestre anterior fue mejor o peor. ¿Me entiende lo que le quiero decir? ¿Cuánto hemos madurado en que es la economía, estúpido? No se lo digo a usted naturalmente. Es la economía también. A ver, distintas cosas, Matías. Primero, dos comentarios más más tangencial a la pregunta y después a la pregunta de fondo. Tú comentabas pobreza. De esto se ha hablado poco. Y ese es el fondo, Chile, ¿no? Chile durante este gobierno, tuvo que hacer un ajuste macroeconómico muy complejo, porque nosotros recibimos una economía totalmente desequilibrada y sobrecalentada. Y sin embargo, se logró hacer ese ajuste reduciendo la pobreza. Yo les invito solo que ustedes comparen con otras experiencias en otros lugares del mundo que han tenido que hacer ajustes macroeconómicos complejos y traten de encontrar ejemplos en los que se hagan ajustes de esta magnitud, en que el déficit fiscal pasó de menos 8, o sea, de un déficit fiscal de 8 a básicamente estar equilibrado en cuentas fiscales en 2022 con una reducción de la pobreza. Sí, pues siguen siendo medidas coyunturales, ministro. Esto no, esto no es coyuntural, es la forma en la que se mide pobreza en Chile, que es la que le hemos medido siempre, que es a través de la CACEN, en fin. Ahora, lo segundo es que tú al principio, Matías, decías, bueno, no nos tenemos que conformar, ¿qué tenemos que hacer para llegar a un acuerdo de que ese crecimiento no es suficientemente alto, el que está pronosticado? Nosotros, el gobierno tiene ese planteamiento hace mucho tiempo, y lo comentaba en mi respuesta anterior, el presidente ha dicho muchas veces, no le parece aceptable, digamos, no le parece algo tranquilizador que vayamos a tener un crecimiento de 2% en los próximos 10 años. Crecimiento, dicho sea de paso, que se pronosticaba hace mucho tiempo, ¿no es cierto? Nosotros llevamos básicamente la proyección de que nuestra economía en los próximos 10 años va a crecer 2%, es la misma proyección que veníamos hace 3, 4 años. Pero es inmoral el discurso de algunos que planteaban el decrecimiento, hay que plantearlo así. Mire, ¿es moral plantear decrecimiento desde la riqueza? No estoy de acuerdo con la postura de que sea una buena idea de crecer, y nunca nadie, porque yo llevo mucho tiempo, dirigí el programa económico de Beatriz Sánchez, estuve metido también en el programa del presidente. Nunca nadie de nuestro sector, en una agenda programática, en un programa de gobierno, ha presentado como una buena idea no crecer. No, pero sí se dijo, pero Nicolás, sí se dijo muchas veces que más que crecer había que recaudar más. Hay que hacer las dos cosas, y siempre hemos visto lo mismo. Si ustedes revisan cualquier discurso mío, yo hice, por ejemplo, una presentación en el Centro de Estudios Públicos, no sé, de 2 o 3 meses antes de la elección, y planteé cuál era nuestra visión en esta materia. No van a encontrar ninguna documento programático que diga algo de esa naturaleza. Ahora, lo que sí es cierto es que cuando nosotros iniciamos el gobierno, había una urgencia económica que en cierto sentido se comió la agenda inicialmente, que era la urgencia económica de lograr un cierto equilibrio macroeconómico, porque efectivamente lo que teníamos era una inflación totalmente al alza, las cuentas fiscales desordenadas, y además muchos otros desórdenes institucionales de diversa naturaleza, que el gobierno tuvo que ir de manera bien exitosa, y aquí estoy hablando más bien de mi colega, el ministro Marcel, porque esto es una tarea principalmente del Ministerio de Hacienda,
pero de forma muy exitosa el ministro Marcel, fue logrando equilibrar nuestra economía. Y es natural que cuando uno sale de esa situación, que es la situación más bien de emergencia, el debate se vaya trasladando a los temas más de mediano a largo plazo, que tiene que ver con la capacidad de nuestra economía de crecer. Entonces, yo diría que fue principalmente por un tema de prioridades de agenda. ¿Ya? Y si ustedes ven, además, esto es lamentable, pero es así, si ustedes ven la discusión que hubo en términos de, yo también participé en esto, la discusión programática que hubo entre las distintas candidaturas presidenciales, de todos los sectores políticos, la discusión de cómo volver a crecer con más fuerza, cómo abordar estos temas estructurales, por ejemplo, el tema de permisos, no estuvo presente. Yo no sé si ustedes recuerdan que hubiera habido en alguna de los equipos programáticos una propuesta robusta de hacer una transformación en materia de permisos. No lo estaba en nuestro programa, pero no lo estaba en ninguno de los programas. Y probablemente lo que ilustra eso es que estábamos en una pandemia, estábamos con una serie de desequilibrios macroeconómicos importantes, entonces más bien la atención estaba en otro lugar. Ahora nosotros cuando Matías nos hacía esta pregunta de respecto a los distintos cambios de prioridades que uno va teniendo en un gobierno, nosotros decidimos hacer esta reforma de permisos, esta reforma estructural de permisos, que ha estado postergada por décadas en nuestro país, lo decidimos hacer más o menos cuando llevábamos 6 meses en el gobierno. ¿Y por qué sucedió esto? Porque básicamente nosotros los primeros 6 meses nos dedicamos a hacer lo mismo que hacían las administraciones anteriores, que es algo razonable, que es, en el marco de la institucionalidad actual, tratar de, a través de mucha gestión, solucionar los problemas de un mal diseño institucional que ocurre en el caso de los permisos sectoriales. Y a los 6 meses, yo con mis equipos llegamos a la convicción de que era tal el problema institucional, la falta de un buen diseño en materia de permisos sectoriales, que esta estrategia que se había seguido por décadas de enfocarse principalmente en la gestión, era una estrategia de un techo muy bajo, y que había que hacerlo mientras tanto, pero que había que hacer una reforma estructural. Entonces nosotros decidimos a finales del 2022 hacer este cambio estructural. Nos dedicamos todo el 2023 en hacer que esto fuera viable, lo que significó hacer un trabajo con 40 servicios sectoriales, en torno a 150 reuniones, para ir identificando con ellos cómo íbamos a hacer la transformación en cada uno de estos sectores, en Senaciomin, en salud, en monumentos nacionales, en concesiones marítimas. Todo eso requirió un trabajo, insisto, con estos 40 servicios sectoriales, un trabajo donde, por ejemplo, la ANEF jugó un rol muy positivo, yo le agradezco al presidente de la ANEF de pensar en cómo modernizar, que en el fondo la agenda de modernizar el Estado es algo bueno para todos, incluyendo, por supuesto, los funcionarios, y después, el 2024, lo que hicimos fue presentar el proyecto. Entonces, claro, en las noticias empezó a aparecer como si nosotros trabajáramos este tema en 2024, pero nosotros venimos trabajando este tema desde finales del 2022. Ministro Nicolás Grau. Termino inmediatamente. Hacer una reforma de esta magnitud toma mucho tiempo y mucho trabajo que a veces no es visible para la opinión pública. Oye, habíamos quedado que lo soltábamos a las 45, así que le pedimos... yo entiendo que usted tiene otro compromiso, así que 1.000.000 de gracias, ministro. Sí, pero es más responsabilidad mía. Es corresponsable totalmente. Es corresponsable de todas maneras. Se entusiasmó. Gracias, ministro. Buen día. Me entusiasma mucho esto. Un abrazo. Buen día, gracias. Buen día. Hermosilla y sus chats. Bueno, esta es la semana, la capacidad de Juan Pablo Hermosilla. Bueno, pero por lo menos va a cumplir su promesa. Sí, ahora, pero los que cumplen su promesa. Pero a mí me dijeron que lo que iba a hacer era que iba a entregar una suerte de Excel en que salía el nombre de la persona con la que había conversado y una descripción general de la conversación. Y que iba a dejar en cada uno de los que aparecían mencionados que ellos revelaran la conversación. Exacto. Eso fue lo que dijo inicialmente que iba a hacer, así que... Sí, claro, por supuesto, pero porque no es que no son las transcripciones. No, porque siempre dijo que le iba a dar la oportunidad a las personas de que explicaran entonces y aclararan en qué consistía el intercambio y todo esto a propósito del famoso cherry picking.
El famoso cherry picking, sí. Claro, de todo esto en el tironeo con la fiscalía de cuáles eran los chats que se filtraban a la prensa y que a juicio de él eran solo los chats que perjudicaban a Hermosilla. Sí, completamente. Seguimos esperando entonces. Sí, porque es lo que ha demostrado Juan Pablo Hermosilla, que tiene un desarrollado olfato de sentido del espectáculo. De sentido del espectáculo. Y es un guionista. Claro. Es un guionista ¿no? Sí. 8:54. Que nos ha mantenido a todos expectantes, no sabemos qué, y cuando tú nos dices exactamente qué, tú también puedes tener expectativas de que aparezca un chat hasta tuyo, digamos, sin que lo haya. Sin que lo haya. Pero, claro. En fin, y es una forma, y yo creo que todo esto hay que circunscribirlo a una estrategia de defensa de un abogado. Y ahí hay que quedarse. Es una estrategia. Incluso si es necesario hablar del fiscal nacional, incluso hay que poner en duda, es porque es parte de tu defensa. Así como los fiscales muchas veces filtran cosas como una forma de litigar, los defensores también desacreditan fiscales como una forma de litigar. No seamos inocentes. Están litigando unos y otros a través de a través de la prensa, y tampoco es nada terrible, pero sepamos a qué atenernos. Sí, pero lo que pasa es que en el caso del fiscal nacional se está tirando contra la cabeza del Ministerio Público y enredándolo a su vez en sus relaciones con los funcionarios internos del ministerio, porque cada una de estas acciones te lleva eventualmente a cometer algún error. O sea, Valencia cometió un error al no haber contado el tiro que había tenido ese café o esa reunión con Hermosilla y con Chadwi cuando ya estaba nombrado como jefe del Ministerio Público. Ahora está la discusión sobre qué es exactamente lo que conversaron, pero saca su cuestionamiento como desde la Fiscalía, como desde el Ministerio Público. Entonces las asociaciones de funcionarios salen a criticarlo porque está haciendo una defensa institucional en circunstancias que esto es algo personal, y todo se enreda, y más se va a enredar cuando veamos quiénes son las personas que conversaban, y va a venir toda la seguidilla de declaraciones de la gente que aparece mencionada. Intentemos descifrarlo cuando tengamos la información. Consuelo Matías, los invito a que nos veamos mañana. Que tengan un muy buen día. Buenos días. Buenos días. Esto fue Hablemos en Off, un clásico de la opinión y la conversación de actualidad.